Buenos días, somos unas estudiantes de Bachillerato de Literatura Universal con nuestra profesora Pilar Mesa y hoy venimos un poco a hablar sobre la historia de los cuentos. Hemos cogido esta temática ya que este año la temática de la biblioteca son los cuentos, así que bueno, vamos a hablar un poco de ellos. El título es Los cuentos podrían salvarnos la vida, pero ojalá no hiciera falta. Y hemos puesto este título en honor a Sherezade las mil y una noches, ya que es una princesa que en base a contar cuentos consigue salvar la vida de muchas mujeres. La breve historia de los cuentos. Siempre en todos los pueblos y en todas las culturas ha habido cuentos anónimos populares, que después se han recogido por escrito. En el siglo XIX, los cuentos populares se unían a los cuentos literarios, que nacen con forma escrita, creando personalmente por un autor. En esta presentación hemos hablado sobre las colecciones orientales, como son los cuentos indios y los cuentos árabes. También hemos hablado sobre algunas colecciones medievales y sobre tres grandes cuentistas, como son Don Juan Manuel, Boccaccio y Chaucer. También hemos hablado sobre el romanticismo y allí vamos a nombrar a Margarita de Navarra. Y el siglo XIX hemos hablado sobre autores de Alemania, Dinamarca e Inglaterra. Vamos a empezar con la colección oriental, cuentos indios. El Panchatantra, la colección india de cuentos, fábulas, apólogos y moralejas más importantes. Se compuso a principios del siglo VI después de Cristo. Muchas narraciones del Panchatantra provienen de la literatura budista. Varias de las fábulas proceden principalmente de Esopo, y los cuentos, especialmente los maravillosos, son de origen indio. El Panchatantra se empieza a difundir en el siglo X mediante tres vías principales, traducidos al persa y al árabe. Fueron llevados por los pueblos islámicos de Asia, África y Europa, por Bizancio, Italia y España. Se extendieron al occidente cristiano, donde se transformaron y adoptaron formas muy diversas. Los budistas lo difundieron por China, Tíbet y Mongolia. Pero en las colecciones orientales también encontramos los cuentos árabes, como por ejemplo Las mil y una noches, que son una célebre e importante colección de cuentos árabes en la que está formada por una composición de tres grupos de cuentos, como por ejemplo Sinbad el marino. En Europa se conoció tardíamente en el siglo XVIII. Este cuento narra, que es de Sherezade, el que contaba antes, pues narra la historia de un sultán que su mujer le es infiel, por lo que cada día decide acostarse con una mujer y a la mañana siguiente ejecutarla. Por lo que una joven llamada Sherezade decide parar con esta masacre y está con el sultán una noche, pero le cuenta un cuento y no lo acaba. Y así se pasa varias noches hasta que el sultán decide, y bueno, se enamora de ella y decide pues no matarla. Y así pues salva la vida de varias mujeres. Las colecciones medievales, Disciplina Clericalis, es un hito de 34 cuentos populares de origen oriental. Su autor fue el judío Moshe Sefardí, nacido hacia 1062. La estructura narrativa del libro se centra en un padre que instruye a su hijo mediante cuentos. Fue muy popular en España y muy divulgado en el resto de Europa. Después tendremos a hablar sobre colecciones medievales como Calila Erigna, que es una colección de cuentos de origen oriental con intención didáctica que narra la conversación entre dos lobos. Lo mandó traducir a Alfonso X el Sabio y procedente del Panchatantra indio. Luego tenemos el libro de Sendegar o de los engaños y el ensañamiento de la mujer. Esta obra es una colección de 26 cuentos indios que fueron traducidos al persa y más tarde al árabe. En 1253, por encargo del infante don Fadrique, fueron traducidos al castellano. Es una de las primeras manifestaciones de la literatura misógina. Ahora voy a hablar sobre los fabliaux, una serie de pequeñas historietas en verso, tomada en gran parte de la tradición oral francesa. Se compuso desde finales del siglo XII hasta principios del siglo XIV. Los fabliaux eran divulgados por los juglares, presentan un carácter licencioso, jocoso y picante. En sus narraciones ridiculizan a médicos y villanos. Los fabliaux reflejan la vida, la costumbre y la lengua de la época. Otra de las colecciones medievales es el Roman de Renard. Se compone de una serie de cuentos escritos en verso que son historias protagonizadas por animales. O sea, el escritor personifica a estos animales y hace pues como si fuesen personas. Se compuso en Francia desde finales del siglo XII hasta mediados del XIII. Pues también estaba Novelino, Quinte Novelle, que es una colección de 100 cuentos breves escritos en italiano en el siglo XIII. Y pues cuenta anécdotas de la vida de los santos. Después también hemos hablado sobre tres grandes cuentistas, como son Don Juan Manuel, que nació en 1282 y murió en 1349, fue sobrino de Alfonso X y su principal obra es El Conde Lucanor, que se trata de una colección de fábulas. Don Juan Manuel, el primer prosista castellano con un estilo personal. Después tenemos a Giovanni Boccaccio. La obra más importante de este autor italiano es el Decamerón.
Está formado por 100 narraciones contadas en 10 días por 7 muchachos y 3 jóvenes. A causa de la peste que afectó en la ciudad de Florencia, se refugiaron en una villa y pasaban el tiempo contando cuentos. Tenemos a Chaucer, que nació en 1340 y murió en 1400. Los cuentos de Canterbury de Chaucer son una obra maestra de la literatura inglesa. Dentro también del Renacimiento encontramos a Margarita de Navarra, que nació en el 1492 y falleció en el 1549. Representaba el ideal de la princesa renacentista. Amaba la poesía y por esa razón reunió en torno suyo a una corte literaria. Su obra más famosa es el Hexamerón, colección de cuentos con influencia italiana. Charles Perrault nació en 1688 y murió en 1703. Fue un historiador y cuentista famoso francés. Sus célebres cuentos de antaño están traducidos en todos los idiomas y pertenecen al patrimonio de la humanidad. Caperucita Roja, Pulgarcito, La Cenicienta, El Gato con Botas, La Bella Durmiente del Bosque, etc. Después también hemos hablado sobre el siglo de los cuentos. El siglo XIX es el siglo de la narrativa. En el romanticismo se impulsará el interés por las manifestaciones folclóricas, especialmente de los cuentos populares. En Alemania, Eta Hoffmann nació en 1776 y falleció en 1822. Fue un autor de los cuentos fantásticos. En sus cuentos se describen ciertos estados del alma e insiste en descubrir el lado oscuro del alma. Lo cotidiano y lo maravilloso se confunden en una extraña armonía. También tenemos a los hermanos Grimm, que eran de Alemania, Jacobo Luis y Guillermo Carlos. Son autores de cuentos infantiles y del hogar. Se trata de una colección de cuentos recogidos de la tradición popular oral. Algunos son auténticos y otros son adaptaciones de cuentos extranjeros, tomados de Perrault, de los países nórdicos, etc. Bueno, pues también está Hans Christian Andersen, que es de Dinamarca, que en 1835 empezó a publicar sus cuentos, que siguió editando hasta 1872. Parte de la inspiración popular pertenece a la tradición oral. Algunos de sus libros son El Soldadito de Plomo, El Patito Feo o La Reina de la Nieve. Bueno, aparte de eso, de todos estos cuentistas y libros de los que hemos hablado, pues hemos hecho una exposición en la biblioteca con libros de los autores. También hemos hecho una exposición con presentaciones murales que la tenemos en el pasillo de la biblioteca. Y luego hemos seguido investigando sobre los cuentistas del siglo XX y el siglo XXI. Pero claro, limitándonos porque la nómina era muy extensa. Entonces, del siglo XX, por ejemplo, hemos estudiado en Estados Unidos a Maggie O'Farrell, a Herman Melville, con Barley y con La Buena Chica del Campo. Luego hemos leído cuentos de Catherine Mansfield y hemos estudiado también a Virginia Woolf. En cuanto a las españolas, hemos estudiado también Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, Ana María Matute, que ahora Martina nos enseñará los libros, y hemos leído algunos cuentos de ella. Y de Hispanoamérica, pues Borges, Horacio Quiroga, Eduardo Galeano, Cortázar. Luego del siglo XXI, pues nos hemos centrado, por ejemplo, en Benjamín Prado y en Isaac Rosa, que nos visitaron en el instituto y de los cuales tenemos libros en la biblioteca. Y este año pues hemos tenido la visita de Virtudes Olvera y de Gerardo Rodríguez Sala. Y también hemos comprado sus libros y hemos leído algunos de sus cuentos. Martina, si quieres enseñar tú los libros. Tenemos este cuento de Virtudes Olvera del siglo XXI, Pájaro bajado en un cable de luz, y luego El Patio un sueño de Gerardo Rodríguez Sala, que lo estudiamos del siglo XXI. Luego tenemos este de Horacio Quiroga del siglo XIX, que se llama Cuando todo rey de muerte. Y este que lo leímos, Como te niño y niña, de Ana María Matute, del siglo XX también. Vale, y ya por último, pero no lo hicimos al final, lo hicimos también al principio, para plantear un estado de la cuestión de nuestra investigación, pues cogimos todos los libros que teníamos de antologías del cuento en la biblioteca, en el instituto, en el departamento de lengua, también en las propias casas de los profesores. Y lo que hicimos fue investigar a ver si qué número de autores y de autoras se recogía en cada antología, que eso sobre todo lo hizo Teresa. Si nos puedes contar cómo lo hiciste y algunas conclusiones. Pues estuve investigando con las antologías, tanto las poéticas como las de cuentos que tenemos en la biblioteca, y fui mirando el índice a ver cuántas mujeres podían encontrarse en cada una, y el resultado fue que a lo mejor de 20 había solo una o incluso ninguna mujer. Que era muy raro que hubiese alguna mujer en alguna antología, pues me pareció extraño, la verdad. También fuimos a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en busca para ampliar la bibliografía,
Y también ahora, como ya hemos hecho el estudio con las antologías de cuentos, ahora estamos haciendo el mismo estudio con las antologías de poesía. Y pues igual para ver, bueno, y por ejemplo pues podemos ver cómo en las antologías de la generación del 27 hasta hace muy poco no se incluía ninguna mujer. Y desde hace pocos años se están estudiando, por ejemplo, a las sin sombrero, que son las mujeres poetas de la generación del 27. Bueno, pues todo. Adiós.